Pues bienvenidos y bienvenidas a esta entrevista con Matrona SAP, que va a ser que es la segunda. La semana pasada estuvimos hablando con Claudia Koesler sobre el deseo femenino, la libido, la fantasía y la erótica. Y en esta segunda edición lo que tenemos es un tema sobre el cual todavía hay bastantes tabúes, que yo creo que Jennifer y Natalia de Matronas App nos van a desmontar muchos de estos tabúes. Os presento brevemente. Natalia, tenéis ahí el nombrecito debajo de la pantalla, pero bueno, si Natalia quiere decir algo. Bueno, pues nada, somos Matronas App junto con mi compañera Jen. Y nada, esto es una aventura y estamos muy contentas de poder ayudar en lo que sea y solucionar algunas dudas así más comunes. No sé. Actualmente Natalia trabaja como matrona en la planta de puérperas del Hospital de Pamplona. Eso es, y sí. la de la derecha es Jennifer. Hola. Que me gustaría que se presentara. Bueno, pues eso, soy Jennifer. También soy de Pamplona y ahí conocí a Natalia. Y bueno, pues luego me he venido a Barcelona y estando en la distancia, una manera de mantenernos en contacto pues es a través de Matronas App. Y ahora mismo estás trabajando en el Hospital del Mar de Barcelona. Sí. Bueno, vosotras contáis en Matronas App que vuestro objetivo es dar a conocer el trabajo de una matrona, ¿no? Que queréis dar información útil para que las mujeres en todas las etapas de la vida sean capaces de conocerse, ¿no? Y responsabilizarse de su salud. ¿Qué os diferencia de otros proyectos de matronas? ¿O en qué os gustaría diferenciaros o ser conocidos, por lo que os gustaría ser conocidas? A ver, no sé, empiezo yo, por ejemplo. Yo creo que el concepto que tiene la gente de matrona es sobre todo como que abarca en el parto, en el momento del parto y ya está. Y lo que no entiende mucha gente o lo que desconoce, más bien, es que abarca desde todas las etapas de la vida, desde que es niña, que está empezando con sus primeros cambios, la regla, hasta cuando ya es una señora con su menopausia. Entonces, bueno, es un poco conocer eso, que abarca todas las etapas de la vida sobre todo, y toda la mujer en general. La mujer y también su familia. Entonces, bueno, es un poco desmitificar eso, porque yo creo que la gente asocia a matrona a parto y ya está. Jennifer, no sé, ¿quieres añadir algo más? Bueno, sí, estoy de acuerdo en eso, sobre todo porque al iniciar todo esto y decir a nuestro alrededor, por ejemplo, amigas, etc., que habíamos creado esta página, que a ver si estaban interesadas, pues lo primero que te dicen es, no, a mí eso me queda muy lejos, yo de momento no quiero tener hijos o tal. Y decimos, bueno, pues que no solo subimos cosas sobre el parto, que también, ¿no? Evidentemente, sino, ¿qué pasa? Tú no tienes relaciones, no tienes la regla, yo qué sé, no utilizas métodos anticonceptivos, no te preocupan esas cosas como mujer que eres. Entonces, en parte nos sorprende y nos damos cuenta de lo invisibles que somos de cara a la sociedad, que es verdad que nos empaquetan en el parto y ya está. Entonces, pues es una manera de... No sé. Sí, exactamente. Yo como sexóloga soy bastante consciente de que gran parte de las funciones en las que nos estamos desarrollando profesionalmente, tanto las terapeutas como las que hacemos divulgación o pedagogía sexológica o sexual, es verdad que muchas veces tenemos muchísimo en común con el trabajo que hacéis vosotras las matronas. Lo que mucha gente no sabe, por ejemplo, y ahora lo contáis así para que más gente lo conozca, pero es que hacéis consejo anticonceptivo, es una de vuestras funciones, antes de llegar al embarazo. Eso es, claro, sí, como todas las partes, todas las caras de la moneda están ahí puestas, sí. Bueno, para eso nos estamos formando durante 2 años, que es verdad que al final cada una profundiza lo que puede y una vez que acabas la formación, pues hay que seguir, ¿no? Porque aprendes como todo lo básico. Pero eso, que también estamos con la menopausia, no sé, con muchas cosas.
no solo el parto. ¿Qué más funciones, aparte del consejo anticonceptivo, el asesoramiento en menopausia y el acompañamiento en el embarazo y en el posparto, hace una matrona? Yo creo que es un poco abrir las mentes, ¿no? Y sobre todo quitar un montón de tabúes, porque, por ejemplo, el tema de la sexualidad, bueno, que aquí eres tú la que puedes hablar, pero yo creo que la gente tiene muchos tabúes, muchos miedos, todavía hay mucha cosa que no se habla abiertamente. Y te das cuenta, trabajando en este mundo, que, que somos, las mujeres en general, como que somos todavía, no tenemos el campo abierto en tema de relaciones sexuales. Es como el coito es el centro de todo y eso afecta hasta a adolescentes que en teoría tienen la mente más abierta, pero yo creo que el tema de educación sexual es súper importante y afecta a todo, al momento del parto, al posparto, a las primeras relaciones sexuales, a todo. Y yo creo que, bueno, es importante sobre todo eso, que las mujeres se conozcan a sí mismas. Y es lo que intentamos pretender un poco con lo de Matrona SAP, que las mujeres sean conscientes un poco de su cuerpo y que sobre todo abran la mente y se quiten tabúes. Uh-huh. Bueno, y ya para meternos en materia, que lo has dicho un poquito, ¿no? Como que hay esos tabúes tan arraigados todavía socialmente. Bueno, el melón, abramos el melón, ¿no? ¿Cómo es esa reanudación de las relaciones sexuales después de un parto? Vamos a ir al momento de después, no al de antes. Pero al momento de después tenemos un parto, podéis explicar un poquito también para quien no lo sepa, pues que hay diferentes tipos de partos, ¿no? Y cómo puede eso influir en la reanudación de las relaciones sexuales. Coitales o no, por supuesto, que eso también lo vais a contar. Vale. Eso es. ¿Empiezo, Natalia? Sí, empieza tú, Jen, sí. Bueno, hay muchísimos factores que van a afectar. Por un lado, a nivel físico. Como bien has dicho, hay diferentes tipos de parto y evidentemente van a influir, porque no es lo mismo pues, parir por vía vaginal, ya sea un parto normal, que se llama eutóxico, un parto instrumentado, ya sea con una ventosa, con un forceps, con unas espátulas. Evidentemente, la mayoría de partos son normales, pero siempre existen los instrumentados. El que haya una episiotomía o no haya, los desgarros que pueda haber. Bueno, el tema de la episiotomía, por ejemplo, antiguamente, ¿no? Como sabemos, era de manera sistemática, pero ahora no, desde luego que no. O sea, yo lo que veo es que tampoco es que llevemos tantísimos años como matronas, pero no me parece que se haga de manera sistemática. Igual también depende del profesional, pero lo que es matronas yo considero que no. No sé qué piensas tú, Natalia. Ahora que además estamos en diferentes hospitales. Sí, de tal manera yo creo que ahora tenemos más acceso todos a la evidencia y yo creo que estamos cambiando un poco la mentalidad, en el sentido de que si la evidencia te dice que hay que hacer una episiotomía cuando esté realmente indicada, pues abarcarlo ahí, ¿no? El tema de los desgarros es una de las cosas que a las mujeres más le preocupa, ¿no? Porque la pregunta que yo creo que se hacen es ¿cuándo puedo empezar las relaciones sexuales? Y yo creo que ahí está el tema, porque muchas mujeres se piensan que no pueden empezar las relaciones sexuales hasta que, por ejemplo, estén bien de ese desgarro o de esa episiotomía, ¿no? Por el miedo al dolor. Pero porque lo asocian al coito, ¿no? También eso. Eso es lo que yo creo que hay que cambiar sobre todo, que las relaciones sexuales no son el coito, que eso es una de las cosas y que el coito, para la gente que a lo mejor se esté despistando, aunque se lo puede imaginar, nos estamos refiriendo a la penetración vaginal, o sea, pene, vagina, básicamente. Ni siquiera creo que en muchas ocasiones os hayáis encontrado gente que os pregunte ¿y me puede meter los dedos para una estimulación vaginal? ¿O me puedo masturbar? ¿Eso os ha ocurrido en alguna ocasión? Yo creo que, o sea... Ese miedo al dolor quiero decir que tiene que ver con la penetración, pero de una manera muy concreta, ¿no? Con un hombre, con un propietario de pene.
yo creo que ahí está el tema, que las mujeres de este tema como que no hablan, porque es como que les da apuro. O sea, no sé si quizás sea vergüenza, pero no es un tema que la gente hable abiertamente, creo yo. Bueno, Eso pero en vendrá la con consulta una... realmente, perdón. Perdón, Jennifer. No, que en la consulta realmente cuando te preguntan cuándo pueden iniciar, se refieren a relaciones con penetración, yo creo, ¿no? Sí, Porque sí, siempre está asociada esa pregunta y luego el anticonceptivo. eso es. Y yo creo que ahí está nuestra función importante de abrir un poco la mente a las mujeres de que para empezar relaciones sexuales no es estrictamente necesario realizar el coito, si es lo que más miedo tienen. Ujú. ¿Qué otras opciones tendría? Para las que estén despistadas y no se le ocurra que evidentemente se puede, no está contraindicado y que incluso seguro que tiene beneficios desde el punto de vista de vosotras como profesionales, ¿no? Contar beneficios y qué otras prácticas podrían ser Pues, placenteras y saludables. por ejemplo, la masturbación, ¿no? Claramente. Porque bueno, no tienes por qué hacer daño una vez, por ejemplo, que se haya curado la herida, si quieres, utilizando, si es necesario, lubricante, saliva, etc., lo que quiera cada pareja, pero realmente es una manera de hacer llegar la vascularización más. Y esa zona, aparte Explica de qué que es la está muy... vascularización, por favor. La vascularización, perdón, es pues todo el riego sanguíneo, todos los vasos sanguíneos que llegan a la zona. La zona genital está muy irrigada, es decir, tiene muchos vasos. De hecho, en los momentos de estimulación, ¿no? Pues se dilata y llega más sangre. Y en el posparto, por ejemplo, que es una zona que se tiene por así decirlo, que se tiene que curar si es que hay algún desgarro, pues el hecho de que le llegue mucha sangre también va a favorecer la cicatrización, porque al llegarle, ¿no? Y luego, por otro lado, porque por la lubricación, que ya hablaremos del tema hormonal, una de las vías que tiene es a partir de la vascularización. O sea, si le llega más sangre, también favorece una vía de lubricación. O sea, que la humedad de la vagina tiene que ver también con el tema cardiovascular. Eso es. Muy bien. Y luego, aparte de esta masturbación, que yo he entendido que sería con los dedos, cada una con su propia, bueno, pues anatomía, ¿no? Que la naturaleza le ha dado, pero ¿estaría desaconsejado utilizar juguetes como dildos o vibradores o masajeadores pélvicos? No, porque, o sea, ¿te refieres a los que no dependen de la introducción en la vagina? Os pregunto si estarían desaconsejados los que sí se meten en la vagina, los dildos, y qué tal, qué opinión os merecen los vibradores en ese puerperio. Yo creo que es desaconsejado, ¿no? En el sentido de que todo depende un poco de si la mujer refiere dolor al introducir en la vagina. Entonces, si tiene dolor, pues ya dentro de lo que controle ella, pero no estaría contraindicado, igual que no estaría contraindicado ponerse el pene con preservativo, pues sería lo mismo, pero todo depende un poco de la dispaurenia que dice, ¿no? El dolor al introducir el pene en la vagina. De todas maneras, sí que es verdad que en la cuarentena, ¿no? Que llamamos, los 40 días después del parto, que se considera como que todo más o menos vuelve a la normalidad, sí que es verdad que las primeras semanas el sangrado que hay, que son los loquios, están en relación a una herida, por así decirlo, que deja la placenta dentro del útero. Entonces, ahí sí que es verdad que hay más riesgo de infección. Por lo tanto, sí que se suele recomendar, por ejemplo, iniciar relaciones con penetración cuando lo decida la mujer, pero sí que igual esperar un poco a que cese este sangrado. O sea que esa cuarentena tiene que ver con el introducir, ¿no? Elementos en el juego erótico por vía vaginal, que sería una precaución que sí que es real, que no es una cosa trasnochada. La cuarentena es infecciosa. Famosa. Vale. Sí, no tiene por qué ser los 40 días, por así decirlo. Ah, vale. Yo pensaba, y seguro que mucha gente, que eran los 40 días.
La cuarentena se refiere a los 40 días porque podría ser normal incluso que durante los primeros 40 días haya un pequeño sangrado marrón, etc. Pero generalmente en la primera semana se eliminan casi todos los loquios, ¿no? Y luego van disminuyendo hasta que desaparecen. Entonces, perdón, lo que sí que se recomienda, como digamos que es que la herida está abierta, ¿no? Y entonces es más como punto de entrada de microorganismos, de gérmenes y tal. Entonces, si se mantienen relaciones coitales pene-vagina, sí que se recomienda usar preservativo, porque evitas también eso, pues alguna infección o lo que sea. Es más por entonces, bueno, con instrumentos no habría ningún problema, pero sí que... Si están limpios. Eso, si están limpios, por supuesto. La higiene ante todo. Hombre, claro. La desinfección de los juguetes, pero bueno, como en cualquier otra ocasión masturbatoria, aunque sea tu juguete sexual, has de desinfectarlo, lavarlo y tenerlo bien guardadito. Una cosa, lo de la masturbación yo creo que es importante porque yo creo que es una de las zonas como que más necesita una mujer integrar otra vez a su cuerpo para volver a tener confianza en sí misma, a quitarse miedos del dolor. Entonces yo creo que hay como que integrar a todo el cuerpo, ¿no? Porque nosotros somos un órgano entero de piel, pero yo creo que la masturbación ayuda un poco a eso, a que la mujer otra vez integre su vagina con la que ha parido, que la integre otra vez a su cuerpo y se sienta, pues eso, otra vez empoderada, ¿no? En sí misma, yo creo. ¿Qué cambios sufre la vagina después de un parto en esa cuarentena? Natalia, te hemos perdido, me parece. Sí. Se ha quedado como quieta. Se ha quedado la imagen quieta, ¿no? Sí. ¿Ahora? Ahora. Perfecto. Vale. ¿Me has podido oír la pregunta? Sí, sí. Estupendo. Pues no sé cuál de las dos me quiere, al hilo de esto que estábamos diciendo, ¿no? Como un poquito la herida abierta, pues hasta que el útero retorna a su tamaño habitual, terminan esos loquios, que son esos sangrados, ¿no? Con pequeños coágulos también, ¿no? Como tejido y demás. Pero lo que es el canal vaginal en sí mismo también, ¿no? También sufre alguna pequeña distensión, ¿no? Como se estira, si ha sido vaginal. ¿Y a eso te referías, Natalia, con el tema de volver a reincorporar como órgano sexual en esa autoimagen? Sobre todo si, por ejemplo, han tenido un desgarro o han tenido una episiotomía, digamos como que creen que ha podido cambiar, ¿no? Pero que todo vuelve a su sitio. O sea, el posparto es un proceso de recuperación y bueno, pues todo vuelve a su sitio en el sentido de que todo tiene que cicatrizar y poco a poco con el tiempo se sentirá otra vez como antes. Es como, no sé, voy a poner un ejemplo muy tonto, pero cuando después de parir que se queda un poco la típica barriguita, ¿no? Y hay mujeres que te preguntan, ¿pero esto se va a quedar así siempre? Y tú dices, no, hombre, con el tiempo, haciendo ejercicios y haciendo vida normal, todo vuelve a su sitio. Pues un poco así. Yo me refería en ese sentido. Vale, o sea que no hay cambios permanentes, que todo va a volver a su ser. O depende del desgarro o depende de la episiotomía, sí. Depende un poco de la recuperación que haya tenido cada mujer. Y que ese desgarro también tienen que saber las mujeres que a lo mejor se vayan a embarcar en esta aventura, ¿no? Del embarazo y demás. Por supuesto, se pueden tratar con fisioterapia, entre otras cosas. Eso es. Bueno, se pueden y se deben, porque si no, luego pueden fastidiar un poquito más de la cuenta. Sobre todo las episiotomías, parece que un poco más. A pesar de que los desgarros igual no son como tan regulares, por así decirlo, es verdad que las mujeres tienen más quejas de las episiotomías. Muchas veces cuando ya se caen los puntos, yo no sé tú, Natalia, pero yo les suelo decir que una vez que ya se caigan y se haya cerrado la herida, que se hidraten bien esa zona, que se acuerden de esa zona, que se la miren para ver qué aspecto tiene y siempre una cicatriz se queda como la zona más rígida, alguna adherencia más, entonces está bien que ellas también empiecen dándose una hidratación, por así decirlo. ¿Con qué se hidratarían? Con aceite de almendras o aceite de rosa de mosqueta.
yo creo que es una buena opción. Sí, aceites naturales y bueno, que lo incorporen también al juego sexual, también puede ser eso, los masajes en la zona. Vale, y con todo esto, que estábamos un poquito en lo físico, pero bueno, también ya Jennifer, bueno, me había un poco adelantado el tema de todos los cambios hormonales que se producen en el posparto, que son innegables, ¿no? Como con Sí. todo ese aluvión de oxitocina. Bueno, contarme qué hormonas están implicadas en el posparto, bueno, por supuesto para el tema de la lactancia materna, pero sobre todo en lo que nos ocupa hoy, ¿no? Que es la sexualidad y cómo pueden afectar esas hormonas al estado de ánimo. Vale. Bueno, pues en el embarazo hay es un estado alto de niveles de estrógenos y de progesterona. Los estrógenos están muy relacionados con todo lo que es la lubricación vaginal, ¿no? Lo típico que se escucha en la menopausia, que como hay una disminución de estrógenos, pues hay mayor sequedad, ¿no? Entonces, esto, además, pues, una vez que paren, estos niveles de estrógenos y progesterona, al expulsar también la placenta, etc., disminuyen. A eso también se le suma que hay un aumento de la prolactina, que es la hormona encargada, ¿no?, de la producción de la leche, e incluso un aumento también de oxitocina, por lo que todavía disminuyen más los estrógenos y la progesterona, y todo esto se ve influido en la lubricación vaginal. Si quieres añadir algo, Natalia. Sí, bueno, el bajón, digamos, de hormonas, ¿no? Eso hace que pueda disminuir el deseo. Aunque, bueno, También. también, o sea, no influye solamente el tema hormonal, influye pues el cansancio, el que ahora tienen como un nuevo rol, ¿no? O sea, están dedicadas a la crianza de su hijo y bueno, puede influir, o sea, influye el tema hormonal, pero también todo lo que rodea el nuevo cambio de vida. Bueno, y además mientras el cuerpo se va acostumbrando a estos cambios, y como ha dicho Natalia, el que vienes igual cansada del parto, que de repente tienes a tu bebé y claro, no puedes dormir porque tienes que estar pendiente de él, pues para, ¿no?, si le das pecho, bueno, etc., pues todo eso se hace un cúmulo y claro, pues muchas mujeres explotan. Es una época un poco complicada, sobre todo al principio, porque es de adaptación total, de que tu cuerpo vuelva, por así decirlo, a más o menos la normalidad y que esta nueva situación es nueva. Me sorprende mucho, muchas mujeres te dicen, ay, ¿cuándo voy a volver? ¿Cuándo va a ser todo normal? ¿Cuándo tal? Y realmente sí, tu cuerpo va a volver a la normalidad, pero esta situación que te rodea es tu nueva normalidad. Lo que pasa es que tienes que aprender a adaptarte a ella y es normal que estés mal porque todos los cambios que sufrimos a lo largo de nuestra vida, ya sean profesionales, bueno, ¿no?, todos los cambios, pues implican el que salgas, por así decirlo, de tu zona de confort y que te tengas que adaptar. No sé. Claro, además hay que tener en cuenta un poco que esta disrupción, esta perturbación, digamos, de lo que era la vida hasta entonces, incluso después de la adaptación de los 9 meses, como que finalmente entiendo que se integra, porque además hay un objetivo claro, ¿no? Como de muchísima felicidad y de mucha alegría, que es como que ya el bebeto ya salga, ya lo conocemos y demás, pero esta perturbación yo creo que a algunas mujeres también tienen una información un poco errónea, ¿no?, de cómo va a ser el posparto. Bueno, mujeres y sus parejas, compañeros o compañeras, ¿no?, que en muchas ocasiones tienen expectativas un poco irreales de cómo es lo que llamáis el puerperio. ¿No? Incluso no solo esos cambios hormonales tan fuertes, sino que en lo que yo trabajo desde la sexología sí que encontramos que no hay una asunción de lo que son las nuevas, ese cambio que es un cambio para toda la vida, o sea, no vas a volver atrás, es como no hay retorno, hay otra etapa, es una etapa distinta, ¿no? Es un poco lo que enfatizamos, que es una, digamos, que no es solo una perturbación, porque no es una condición de salud, sino que es algo
que es una nueva etapa vital. Eso es, eso es. Ahora es como dicen las mujeres, ¿no? Que ya pasas a ser la mamá de, ¿no? Ya no eres Antonia, eres la madre de Juanito, o no sé. El nuevo cambio de rol, también el cambio de las relaciones de pareja, que influye mucho cómo hayas estado con tu pareja, o sea, qué tipo de relación tengas con tu pareja, el cansancio que supone, los cambios de ritmo, es que influyen muchísimas cosas. Y yo creo que sí, las mujeres se imaginan todo idílico, pero es una etapa dura donde hay muchísimos cambios a nivel social, emocional, de identificarse ella misma como persona. Entonces, bueno, sí, hay que estar preparado y bueno, también el tema hormonal pues nos ayuda mucho. En clases de preparto, muchas veces, lo que es la clase de posparto, intentamos como darle importancia, ¿no?, a esa clase, porque todo el mundo es como que está expectante del parto. Y el posparto pues es el gran olvidado, pero realmente ¿no?, en parte tiene sentido, tienes que disfrutar también de ¿no?, del embarazo y del momento, ¿no?, de la hora, pero realmente es una etapa que hasta que no se te echa encima, la gente claro, no es muy consciente. Es lo que tú has dicho, ¿no? Te piensas que es un bebé, todo es felicidad. Y como bien has dicho, pues es un cambio en tu vida. Y es un cambio súper importante y al que pues hay que adaptarse. Natalia quería decir algo. No, estoy pensando, por ejemplo, yo trabajo en la planta de puérperas, o sea, en la planta de maternidad, y aunque yo solamente pillo los 3 primeros días, ¿no? Porque a los 3 días ya se van de alta a su casa, pero ves tantas implicaciones que tienen, porque ahí ves todo el cansancio que han tenido después del parto, que a lo mejor ha sido, llevan 3 días en el hospital, no han dormido nada, están doloridas, luego la familia agobia muchísimo, tienen a un bebé que encima tienen que enfrentarse a una lactancia que pues falta mucha información, porque hay mujeres que se informan mucho de la lactancia y saben el camino largo que es y duro, ¿no? Pero yo lo que veo en 3 días, casi todas las mujeres me dicen que, jolín, no sabía que esto iba a ser así. Y solamente es el comienzo, pero bueno, ahí estamos nosotras para ayudarlas, apoyarlas y decir que, bueno, que acepten un poco todo como normalidad y el papel de la pareja ahí yo creo que es súper importante porque tiene que apoyar muchísimo, muchísimos mimos y la familia también tiene que ayudar un montón. En vez de la gente se cree que tiene un compromiso de estar ahí encima y hay veces que agobian un poco el tema familiar, todo lo que rodea, porque escuchan consejos por todos lados. Todo el mundo opina. Todo el mundo opina, sí. ¿Y qué aconsejaríais a esa mujer que ha dado a luz y a su pareja un poco para poder prepararse mejor con unas expectativas más realistas de lo que es todo el proceso del puerperio, o sea, el posparto, y cómo afrontar, cómo lo pueden preparar con vosotras? ¿Vosotras hacéis ese tipo de apoyo informativo, emocional, otras profesionales? ¿Cómo lo pueden hacer? Bien, ¿quieres hablar tú? Bueno, yo creo que, bueno, ahora mismo yo no estoy trabajando en atención primaria, pero yo creo que de la única manera que se abarca esto es en las clases de preparto, ya te digo, en esta clase específica como de posparto. Creo que es súper importante la comunicación que tengas con tu pareja y muchas veces te das cuenta, ¿no?, pues que no todas las parejas son iguales y en el parto, por ejemplo, eso se ve, se ve qué relación tienen entre ellos. Entonces, claro, hay problemas que igual que son más de base y en las que tú realmente tampoco puedes entrar. Sobre todo cuando, por ejemplo, ya ves a alguien por primera vez, que es como está este sistema sanitario montado, y lo ves por primera vez en el paritorio. Tú conoces a esa pareja en ese momento. Entonces tampoco te puedes meter mucho más ¿no?, en su vida y les puedes asesorar. Pero básicamente lo que nosotros intentamos decirles es que bueno, que es un cambio muy importante para la pareja, pero que además el papel de la madre en sí es que está sufriendo estos cambios hormonales dentro
los cambios físicos también los está, ¿no? Tiene que soportar, por así decirlo, más cambios. Y que la manera que tiene de ayudarle es dejándole, por ejemplo, descansar todo lo que pueda, que no tiene por qué seguir un patrón de dormir por la noche, sino que dormir cuando el bebé duerma, que sea la pareja la que se encargue de todo en casa, por así decirlo. Ese que tiene días de permiso, pues que se encargue de limpiar si es necesario, de hacer la comida, los familiares también, que no agobien, que no vayan a las casas, porque ¿no? Esta nueva familia necesita su entorno y su privacidad. Muchas veces les decimos, ser vosotros los que vayáis a visitar, así os podéis ir cuando queráis y no os agobiáis. Buen consejo. Y sí, y básicamente eso. Y luego también eso, pues que se comuniquen y que intenten conseguir momentos para ellos, porque al final es muy difícil. Otra de las cosas que cómo pueden ayudar los familiares es decir, venga, que les voy a dar un paseíto, aunque sea por la calle, una horita, lo que sea, para que ellos dos no tienen por qué intimar en el sentido de penetración, como hemos hablado antes, pero sí de darse mimos, cariños, ¿no? Que también que esa mujer que sienta que su marido está ahí y que el marido también sienta que la mujer le atiende, porque es verdad que todo lo que rodea hormonalmente también hace que se enfoque esta madre a ese nuevo miembro de la familia y que deje de lado otros asuntos. Y eso, ¿no? En relación a eso, como, bueno, pues a la hora de integrar a un nuevo miembro de la familia, que es el bebé o la bebé, bueno, ¿cómo creéis que afecta o cómo estáis viendo que afecta a las relaciones de pareja, ¿no? Aparte de esta parte a lo mejor más sexual, que es indudable que afecta, pero... Yo creo que, o sea, dicen, ¿no?, que el padre puede ver el cuerpo de la mujer distinto, y yo creo que eso es la inseguridad que tienen más las mujeres, ¿no? Que creen que a lo mejor su pareja no les va a ver igual después de parir. Entonces, creo que lo que hace falta es prepararse muy bien y hablar mucho entre ellos, pero no solamente en el posparto, sino ya en el embarazo o en la planificación de tener un hijo. Porque la falta de comunicación es lo que más va a afectar luego en un posparto. Digamos como que sus parejas tienen que aceptar todos esos cambios, ¿no?, de ánimo y tienen que tener, o sea, hay que tener paciencia. O sea, no lo quiero decir en plan, a ver, tener paciencia no significa tener que aguantar todo, pero no es paciencia, sino que tienen que intentar comprender a su mujer. Comprensión de una etapa que es como muy excepcional, ¿no? Que son Eso es. unas semanas un poco de estar con una especie de campamento, ¿no? De campaña de guerra ahí, un poco, ¿no? Zona de guerra. O sea, que si está todo revuelto, ¿no? Que es una de es tipo de conflicto de pareja que se ve mucho, ¿no? En los conceptos de orden, de limpieza y tal, pero que hay que tener en cuenta que sí que va a haber unas semanas que sea todo, entre comillas, una zona de guerra y no pasa nada, porque se irá restableciendo esa paz, una nueva paz. Sí, para eso es importante, o sea, las cosas no se van a arreglar en el posparto, me refiero que una pareja que tenga los pilares sólidos en su relación va a aceptar todo lo que venga, pero para eso es importante eso, hablar mucho y no solucionarlo en el posparto, sino que si tienen algún problema que intenten arreglarlo antes. En el embarazo, por lo menos. Por lo menos en el embarazo, sí, eso es. Ok. Y así un poco también es un tema que está en esta etapa, que es el de la anticoncepción. ¿Podéis explicar así un poquito sobre cómo afecta la lactancia materna, ¿vale? El dar el pecho a las posibilidades de volver a quedarse embarazada, ¿vale? Que también sabéis que hay ahí como un poquito de desinformación a veces entre quien no lo ha experimentado y se está planteando el dar de mamar y
porque en ocasiones pues se emplea como, también hay una parte que la puedes emplear como anticonceptivo, y qué otros métodos anticonceptivos podéis señalar, y eso, un poquito cómo afecta la lactancia materna a las posibilidades de volver a quedarse embarazada, ¿no? Que también es una preocupación por ahí que sale. Si quieres, yo hablo un poco de cuando no dan el pecho y tú hablas de cuando dan el pecho, porque ahí está la diferencia un poco. No sé. Por ejemplo, Bueno, Ok. sí, vale. las, Sí. las mujeres Trabajo en cuando... equipo, me gusta. Eso es, no sé, por organizarnos un poco. Cuando lo que siempre se recomienda, bueno, es uno de los temas que más preocupan a una pareja, ¿no? Sobre todo, a lo mejor lo que menos quieren, o a lo mejor sí, ya depende de cada uno, pero lo que menos quieren es un nuevo embarazo. Lo que recomiendan a nivel médico es que por lo menos se espacien 2 años de un embarazo a otro, porque hay menos problemática, menos factores de riesgo si se deja al cuerpo recuperar al menos 2 años. Y luego el tema de métodos anticonceptivos, todo depende de si la mujer desea amamantar o no. Si no desea amamantar, puede llegar a ser fértil a las 3-4 semanas. Uh-huh. O Entonces sea que puede para llegar... que nos entiendan, vuelve a tener el ciclo menstrual como lo tenía antes del embarazo. Y con consecuencia empieza a ovular, como dices, unas 3-4 semanas después, ¿verdad? Eso es. Entonces, no sé, a ver, por decirlo un ejemplo, a las 3 semanas puede llegar a ovular, pero no se recomienda métodos anticonceptivos hasta la 4ª semana o así, más que nada por el tema en el puerperio es como más riesgo de trombos y tal, y entonces uno de los factores de riesgo de tener trombos es tomar métodos anticonceptivos. Entonces Pero recomiendan te que al referirías menos a hayan los pasado hormonales, ¿no? a Perdóname. los hormonales, sí, sí. Los Vale. combinados, estrógenos Vale. y progesterona. A lo que la gente llama la píldora. Eso Sí. es. Bueno, hay que decir que el mejor método anticonceptivo, el que mejor recomiendan, sería el preservativo. Eso es como primera lección, Uh-huh. porque no tiene consecuencias hormonales, ni tiene ningún factor de riesgo, ni nada. Entonces, que hay que conocer también que está el preservativo y no tiene ninguna influencia hormonal, que esa es la Y otra primera cosa, hablando de esto, el capuchón cervical, diafragmas, ¿qué pasa con ese tema de que está tierno el cuello del útero y todos estos cambios de los que hablábamos antes? ¿Se podría? Lo recomiendan Inicialmente, a las 6 semanas, ¿no? ¿Bien? bueno, claro, es que tiene que volver, por así decirlo, Todo a su sitio. a la normalidad. Y luego, por ejemplo, si tú utilizabas un diafragma y has parido, probablemente te haya cambiado el tamaño del cuello y haya que cambiar también el tamaño Exacto. de diafragma. Mm. Sí. Entonces habría que hacer una nueva valoración. Yo creo que inicialmente, bueno, no sé, como en todo, ¿no? Hay gente que está más a favor de un tipo de anticonceptivos y otros de otros. A mí no sé si me acaba de convencer el tema del diafragma. Uh-huh. Pero bueno, es Sí, una opinión personal, sí, completamente. yo creo que ¿No? dependerá un poco de cada mujer, que lo elija cada mujer el que mejor le vaya, no sé. Sí. Pero hay que esperar eso, por lo menos 6 semanas, sí. Sí, todo lo que sea que implique cambios de anatomía, se recomiendan 6 semanas. Vale. Y todo esto de lo que estábamos hablando con Natalia es en caso de que no se esté dando de mamar. Eso es, sí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque vamos a iniciar otra vez las ovulaciones, más pronto o más tarde, dependiendo de la mujer, pero claro, cabe la posibilidad, ¿no? Eso es. De que haya embarazo, de nuevo. Eso. Vale. Y Vale. ahora le tocaba a Jennifer. ¿Qué Bueno, pasa cuando sí damos de mamar? Bueno, pues en relación a, como he explicado antes, si damos el pecho, tenemos un aumento de lo que es la prolactina. Esta hiperprolactinemia hace que haya una disminución también de la progesterona. Entonces, por así decirlo, los niveles de progesterona y estrógenos, al estar disminuidos, se bloquearía lo que es el ciclo ovárico, ¿no? El ciclo menstrual. ¿Esto qué pasa? Hay que seguir una serie de requisitos, por así decirlo, si lo queremos utilizar como método anticonceptivo, que es el que se conoce como MELA. El MELA tiene una serie de condiciones que se dé solamente lactancia materna, es decir, no puede haber ningún biberón con leche artificial,
tiene que haber de 8 a 12 tomas. A la noche creo que es que no puede pasar más de 4 horas, ¿era? Ay, pero vamos, que hay que ser como muy, muy regular. Y ahora estoy bloqueada. A ver, Natalia. O sea, sí, es como que se tienen que cumplir varios requisitos. Sí. Para empezar, Ay, se te ha cortado. Se ha cortado. Play. Vale. ¿Hola? Hola. Vale. Nos estabas comentando. Pues, sí, lo del método Mela tiene que existir, o sea, no te ha podido venir la regla en ningún momento. Eso. Vale, no se puede empezar en cualquier momento en cualquier semana o lo que sea. Entonces, desde que has parido, no te ha tenido que venir la regla en ningún momento. Creo que son los 6 primeros meses, es Sí, cuando eso más es. efectivo. Tienen que ser tomas frecuentes, más de 10, 12 al día. De 8 a 12. Sí. No sustituir ninguna toma por biberón, porque eso hace también que las tomas sean menos frecuentes. Y con tomas nocturnas. Es súper importante. Y bueno, entonces eso por un lado. Por otro, por eso no sabemos, cuando una mujer da el pecho le decimos, no sabemos cuándo te va a venir la regla. Es que no se sabe. Conforme van avanzando los meses, pues por ejemplo, a partir de los 6 meses, que igual introducirían algún otro tipo también de alimento, aunque la mayoría sea lactancia materna, leche materna, claro, eso ¿qué va a implicar? Pues una disminución un poco de la leche que le va a sacar a esa madre, por lo tanto eso el cuerpo lo detecta. Entonces, por eso los niveles pueden volver más a la normalidad. Incluso dando el pecho de manera regular, hay mujeres que sí que menstruan. Y eso no tiene ninguna contraindicación para parar la lactancia ni nada, de nada. Vale. Eso sí, tienes que estar pendiente porque entonces sí que significa que puedes haber empezado a ovular, porque la primera menstruación no tienes por qué haber ovulado, pero también sí que puedes haber ovulado, entonces lo vas a saber a posteriori. Por Claro, eso, lo vas a saber si te quedas embarazada, ¿no? Exactamente. Yo estaba pensando en una cosa ya como, además, como muy de detective, porque claro, si una está dando el pecho y está en la cuarentena o en las 6 semanas después, por ejemplo, y todavía tiene sangrado, ¿no? Como que en alguna ocasión, pues por lo que sea, se tiene, no ya spotting, sino que haya sangrado y no sabes muy bien si ya es resto de los bloques o por lo que sea, si es que estás con una hemorragia y tal, bueno, aparte de acudir a vosotras, ¿no? Y a ginecología, pero que a lo mejor en alguna ocasión la mujer no lo sabe, ¿no? Como no sabe si esto es que todavía, o puede haber ocurrido una menstruación de estas, de las de prontito, de las de enseguida. Generalmente yo creo que con lactancia es muy raro que esto ocurra. Okay. Si, por ejemplo, das lactancia artificial, muchas en la cuarentena ya vienen y dicen, pues sí, tuve loquios y tal, ya paré unos días y luego tuve como un pequeño sangrado. Y muchas veces sí que ha sido la regla. La primera regla. Y cuando son así tan recientes, ¿no? Como tan pegadas ahí en el puerperio, pues se corta. Se escucha regular. Cuando son esas menstruaciones que están pegaditas, parece, ¿no? Psicológicamente que está muy cerquita de lo que ha sido el parto y todo el puerperio y demás, ¿vosotras qué dispositivo de recogida de la sangre menstrual recomendáis? En principio, la copa no tiene por qué, pero tampones y todo, nada. Todo lo que sea meter dentro, no, porque es un poco de infección. Compresas de algodón. Sí, las para compresas no de irritar algodón, la zona. Sí, porque la copa menstrual, bueno, creo que no está indicado hasta que no pasen las 6 primeras semanas, ¿no? Por el tema de eso, de los cambios anatómicos y tal. Pero bueno, sería mejor opción que tampones, desde luego que no. Y tampones no. Yo, ¿no? Compresas de algodón. Y ya yo luego también diría así, yo diría compresas así.
Y ya aparte de la siguiente, la copa, si quieres. Pero hasta asegurarnos que esté todo esto. En principio, ya es lo que hemos hablado antes, que si las has limpiado, las has esterilizado y tal, no tiene por qué haber ningún problema, pero bueno. Bueno, pues hemos hecho un repaso. Bueno, espera, que no hemos dicho la anticoncepción con la lactancia. Es verdad. Es que estaba haciendo repaso de Sí. recapitulación, pero claro, ¿qué anticoncepción? Porque bueno, pues como ha dicho una Natalia... vez logrados esos requisitos, ¿no? Del método MELA. Sí, eso, pues el preservativo, y si no, dentro de las píldoras estaría la píldora con solo progesterona, que se conoce como mini píldora. Porque la progesterona en principio no afectaría a la producción de leche, cosa que los estrógenos parece que sí, y por eso están contraindicados. Y los métodos Y a la... Dime. Sí, perdona. Los métodos de autoconocimiento de la fertilidad y demás. Inicialmente, si no tienes la regla, es un poco difícil, porque, claro, tu ciclo, por así decirlo, está parado o no está funcionando al 100%. Entonces, muchas veces es muy difícil de identificar estos signos. Con el flujo, es difícil porque realmente el cuerpo no está al 100%. Una vez que ya... No estás segregando, como tú has explicado, pues las hormonas las del hormonas. ovario, sobre todo. Y entonces, claro, el flujo cervical pues no lo podemos observar. Eso es. Sí, Entonces, es como que si han pasado menos de 6 semanas posparto y encima está con lactancia, es como que no se puede saber muy bien. Cuando las mujeres empiezan a conocer un poco su fertilidad es cuando han tenido ya la primera regla, que ahí es cuando ven los cambios en el moco cervical y pueden intuir un poco la evolución. Sí. De todas maneras, por ejemplo, con lactancia, que venga una vez la regla también no significa que el siguiente mes venga. Porque tampoco significa que estés ovulando, puede ser un sangrado provocado por, o sea, como que no hay suficiente carga hormonal como para generar una... Eso es. Sí, varía un montón si la mujer está amamantando o no. Entonces ahí es un poco, pues bueno. Si quiere tener un método, o sea, si no se quiere quedar embarazada, tendría que utilizar un método anticonceptivo. No se podría fiar un poco de estos métodos. Y más o menos en vuestra experiencia, por lo que os dicen las mujeres, ¿cuándo se ven ellas ya aceptando, digamos, la situación con esa nueva maternidad, digamos, integrada en su vida íntima, en la vida de pareja y, por supuesto, en las relaciones sexuales? ¿Cuándo es cuando, digamos, que dejan de estar raras o de quejarse o de expresar malestar, en vuestra experiencia, más o menos? Yo creo que depende un poco de la edad de la mujer, porque no sé, a medida que eres más joven es como que afrontas todo con más naturalidad, ¿no? A ver, no lo digo yo, o sea, la mayoría de los estudios dicen eso, que pues si eres con una edad un poco madre más mayor, ¿no? O eres madre más joven, influye bastante. Las mujeres, las madres jóvenes normalmente reanudan las relaciones sexuales antes que las mujeres más mayores. Entonces, bueno, hay mucha variabilidad ahí. De todas maneras, igual es algo que se nos escapa también, bueno, se nos escapa un poco, pero tal y como está montado el sistema, porque muchas veces las vemos a los 7-10 días después del parto, las volvemos a ver en la cuarentena, que son las 6 semanas, y en algunos sitios sí que se vuelve a ver un poco más tarde, o incluso hay a veces grupos de posparto en los que se puede hablar un poco de esto. Pero todavía a veces es muy pronto y en ese punto, por así decirlo, igual no han vuelto, por así decirlo, a la normalidad. Entonces se nos escapan, porque luego si tú no vuelves a ver a esa mujer, igual se ha quedado con algo... A ver, ahora mismo yo no estoy trabajando en primaria y por lo tanto pueden haber cambiado las cosas. Sí que es verdad que si tienen problemas como un poco más graves, son mujeres que te las vuelves a citar, ¿no? Pues para controlar esa preocupación o ese dolor que tiene, etc. Pero la mayoría
te las encuentras, igual tiene una pequeña molestia a la que igual tampoco le está dando ella mucha importancia y tal, entonces realmente no la vuelves a ver. Porque después, Sí, pero por cómo está montado el sistema, como tú dices, tenéis pocas oportunidades de hacer ese asesoramiento, ¿no? Un poco Sí, de claro, a no cuestiones ser a que lo te... mejor más sexuales o más Eso es. afectivas, ¿no? De vivencia o de la propia imagen o... Eso es, sí. Igual la vuelves a ver si le toca la citología en unos meses o lo que sea, y entonces le puedes decir, ¿qué tal el parto? Tal, o sea, ¿qué tal después del parto? Etc., ¿no? Después de la cuarentena, pero si no, no sé, igual la vuelves a ver a los 2 años, a esa sí, mujer. eso es una de las cosas que, bueno, el otro día tuvimos una reunión y me contó una compañera que trabaja en un centro de salud que como que lo quieren cambiar, ¿no? Porque al principio o sea, es como que a lo mejor tienen 2 visitas posparto nada más. Entonces, por eso es lo que decía ayer, que muchas mujeres se pierden por el camino. Entonces, lo que quieren cambiar un poco, por eso digo que no depende un poco de nosotras, es que tengan visita la primera semana posparto, luego a las 6 semanas, luego a los 6 meses y luego otra. O sea, es como que quieren ampliar un poco las visitas. Pero ya digo que eso depende de cada comunidad autónoma. Y en eso está un poco, Incluso a lo porque mejor dependerá del hospital, ¿no? O de la comunidad autónoma e incluso eso del es. propio hospital. Claro, entonces, claro, pues hay sitios donde es verdad que se alarga más en el tiempo y hay otros que ni siquiera tienen visita posparto, que a lo mejor, pues no sé, le ve el médico de cabecera y no tratan temas a lo mejor tan íntimos, ¿no? Entonces ahí se pierde bastante. Eso debería cambiar bastante porque el posparto es como una época olvidada. Y antes hablabais, y sería un poco ya por ir concluyendo, ¿vale? La entrevista, hablabais un poquito del término dispareunia, ¿no? Y bueno, que sería este dolor con la penetración, que a veces ocurre precisamente por estos traumatismos perineales, o sea, en lo que es toda la zona de entre la vulva y el recto, pues después de un parto vaginal, especialmente puede haber pequeñas, bueno, pues tanto con la episiotomía como esos pequeños desgarros y que eso no llegue a buen puerto, ¿no? Como la mayoría de las veces sí, pero hay un pequeño porcentaje, que a lo mejor nos podéis comentar cuánto es, de gente que sí que se queda dolorida y qué es lo que tienen que hacer. Yo el porcentaje no lo sé, si te soy sincera. Lo busco, lo pongo Pero... yo cuando publiquemos. Lo pongo en el post. Sí, pero bueno, básicamente nosotras hay algunas matronas que también han hecho igual un máster en sexualidad y que están más formadas y también se tratan todos estos temas porque nosotras, por así decirlo, podríamos tratar como así de base con lo que sabemos lo mínimo, ¿no? En plan, pues dar recomendaciones que se vayan tocando, hidratando, etc., pero ya para problemas más mayores habría que derivar, ¿no? Un fisiosexólogo, una sexóloga, ¿no? Para también ver todo, no solo lo físico, porque al final igual lo físico también le acaba afectando a lo psicológico, ¿no? Porque tiene miedo, porque... Sí, yo creo que también es importante eso, que las mujeres se den su tiempo, porque es verdad que depende del tipo de desgarro, o si has tenido una episiotomía un poco complicada, a lo mejor necesitas más tiempo y que no, y vuelvo a repetirme un poco, pero que tienen que intentar descentralizar el coito, que pueden empezar con otro tipo de prácticas sexuales y eso pues ponerlo, porque es O una pueden práctica más. empezar o continuar. ¿Perdón? Empezar o continuar. Eso es, sí, sí. Porque Entonces, igual damos por hecho que la gente solo tiene penetración en sus relaciones sexuales, pero que hay cunilingus, que yo no sé qué opináis de ello, por ejemplo, en serio, porque ahí no entrañaría ningún riesgo, ¿verdad? Pues eso depende de lo que quiera la pareja. sí, Y eso es. sí, o sea, en principio no hay ninguna contraindicación. Sería como la masturbación, o sea, al final, ¿no? Como la Sí, masturbación es otra no práctica implica sexual, ¿no? nada. Claro, ya está. Mm. Mm.
Pues nada, yo por mi parte, la verdad es que hemos tratado casi todo lo que podemos tratar justo para lo que es el momento posparto, puerperio, ¿no? Estas primeras semanas tan olvidadas y Ujú. desde Sí. el punto de vista de incidir mucho en el tema de la intimidad afectiva y sexual. Y Ujú. no sé si queréis añadir algo más, un poco para cerrar esta grabación. Pues nada, que acepten esta nueva etapa dentro de lo que cabe, como que no se sientan mal porque a lo mejor no tengan deseo sexual, que eso es un poco que vaya viniendo, que lo vayan con naturalidad, que no se sientan obligadas ni forzadas a que las cosas tienen que ocurrir ya, que cada uno tiene su tiempo y nada, que se apoyen, que la pareja tiene que ser un apoyo importante y la familia también ayudar y bueno, que sobre todo que disfruten de esta nueva etapa que también es muy bonita, que no todo son complicaciones. Que descansen todo lo que puedan y que tengan apoyo, que lo busquen antes del parto, ¿sabes? Eso. Yo creo. Y yo introduciría la cuña, si me lo permitís, y ahora me decís si estáis de acuerdo, de que no se olviden de que aparte de madres, siempre van Son a seguir mujeres. siendo mujer, Sí. aparte de Eso es. personas, pero que sí Sí. su faceta de mujer sexual volverá o se Ujú. modificará, pero que no se olviden de ella. Eso es. Eso es. Que si son capaces de dar ya un embarazo para adelante y un hijo hacia adelante, vaya, ya demuestran ya que son más mujeres que ninguna. Pues muchísimas gracias, Natalia y Jennifer de Matrona SAP, por haber Bien. compartido Muchas esta sesión. Gracias a Y ti. nada, sabéis que tenéis a las sexólogas de vuestro lado. Apoyamos Muchas gracias. mucho Muy bien, esa muy labor bien. que hacéis de educación también en el tema y asesoramiento en anticoncepción, en la infancia, por supuesto, pero toda esa parte de sexualidad, que sois las que estáis un poco también ahí al pie del cañón y derivando tanto a fisioterapeutas de suelo pélvico como a otros profesionales en los casos en los que eso sea necesario. Y Eso nada, es. pues que muchísimas gracias por vuestro tiempo Vale. y Muchas vuestros gracias a ti. conocimientos. A ti Venga. también. Un Muchísimas abrazo. gracias. Vale. Hasta Venga, pronto. Adiós. Adiós. adiós.